Y vamos a darle ahora la palabra, nada más y nada menos que al presidente de la Asamblea Nacional, miembro del alto mando político de la Revolución, Diosdado Cabello. No te vayas a encadenar tanto, No, ¿no? no, yo no, yo voy a usar mis 10 minutos, más los que usó el diputado Romualdo. Yo no tengo tanta pedagogía parlamentaria, porque no tengo tanta experiencia, apenas 3 años pero procuraré decir lo que quiero decir sin que me provoquen, sin caer en la provocación. Quiero recordarle al diputado Ramos Alú que hay otro juicio que también el gobierno perdió cuando el presidente solicitó o hizo la pregunta para el referéndum para la Asamblea Nacional Constituyente, le cambiaron la pregunta y el comandante Chávez lo aceptó. Yo no soy abogado, pero la memoria viaja y viaja. A lo mejor en la Cuarta República era así, que el gobierno cada vez que decía algo, eso era. Pues. Y de ahí veníamos precisamente, de ahí veníamos. Cuando el comandante Chávez preguntó la Asamblea Nacional Constituyente, le cambiaron su pregunta. Pero bueno, así es la cosa, ¿no? En mi pueblo dicen que burro no se acuerda cuando fue pollino. Y ocurre normalmente. Yo quiero decir algunas cosas, ¿no? Porque el compañero Ramos Alú habló tanto, porque es que en verdad, cuando hablan aquí de democracia, probablemente en la MUC no tenga tanto tiempo de hablar, no le dan tanto tiempo para hablar, porque es limitado pareciera. Algunos diputados también lo han hecho de esa manera. Nosotros no le vemos ningún problema. Ahora, lo que quiero quizás comenzar es que nosotros sabemos con quién estamos sentados ahora. Los mismos oposición venezolana, de hace bastante tiempo, del año 2002. Expertos en decir yo no fui, siempre yo no fui. Para que asuman una responsabilidad así es complicado, muy complicado. Independiente, así los agarren con las manos en la masa, muy complicado. Nunca fueron, nunca. Eso a nosotros nos hace estar sobre aviso, ¿no? Sobre aviso. Y difiero mucho de pensar que hay una oposición que se quedó allá afuera y una oposición que vino para acá. Yo honestamente veo la oposición un solo paquete. Exactamente igual, no distingo, porque siento que muchos de los que están acá, o la gran mayoría, o muy pocos, porque no los conozco, de los que están acá, se han deslindado verdaderamente de la violencia. No ha habido deslinde de la violencia. A veces dicen una cosa, a veces dicen otra, pero decir que se deslindan de la violencia, que condenan a los guarimberos que han causado la muerte de una cantidad de venezolanos, no que va. Ha sido muy difícil lograr eso. Y nuestro pueblo lo sabe. Tristemente nuestro pueblo lo sabe. Ahora, ¿eso es por cálculo político? No sé, porque hay mucha gente en la oposición, lo decía el diputado Romalú, que tiene un costo político que ellos estén aquí. Bueno, eso es cálculo político. Pues. Eso es cálculo político. O estamos aquí o no estamos. O condenamos la violencia o no la condenamos. Porque no podemos decir que la violencia es buena, así como los golpes no son buenos. La violencia tampoco es buena, venga donde venga. Nosotros la hemos condenado. El primero que la ha condenado ha sido el compañero presidente Nicolás Maduro. Y ha pregonado la paz y la ha practicado desde que llegó y ha hecho llamados constantemente. A esos llamados inclusive han causado burlas. Y pasaron toda esta cantidad de tiempo para que, bueno, se diera esta conversación. Algunos nos critican nuestro tono de conversación, que gritamos, que decimos cosas, ¿no? Pero en ese tono jamás, a verdad, Lía, nunca hemos mandado a asesinar a nadie, ni llamado a asesinar a nadie, ni a apagar nuestra rabia, no. Hay otros que calladitos dicen y hacen cosas peores. Yo creo que el país en verdad merece sinceridad. ¿Esto irá a avanzar? No sé. Yo en verdad tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque cuando uno escucha que pareciera que todas las culpas las tiene el gobierno, uno dice, Dios, ¿cómo la va a tener el gobierno? Todas las culpas las tiene el gobierno. Toda es responsabilidad del compañero presidente Nicolás Maduro. Claro, sí es responsable. No se ha dejado tumbar en este año que tiene de gobierno. Responsable. Ante el país y ante el mundo, pues. Responsable. No ha permitido que un grupo que por la violencia quiera sacarlo del poder. El antidemocrático es Nicolás Maduro. Los democráticos son los otros, los que quieren sacarlo por la fuerza, los que quieren obligar los tiempos electorales y no electorales. Uno escucha, por ejemplo, al doctor Ramón Guillermo Meledo hablar de democracia. Ay, yo me digo, Dios mío, si me hubieran preguntado a mí por el campeonato de béisbol en el 2002, seguro que hubiera dicho que no lo suspendiera. De verdad. No, nunca lo hubiera suspendido. Nunca lo hubiera suspendido. Pero bueno, son cosas que pasan y está ahí la historia. Está la historia, hablarme de democracia, de cómo funciona la asamblea. Bueno, yo le diría, revise cómo funciona la MUC, que mucha gente se queja.
porque yo en la Asamblea atiendo muchos diputados de la oposición, muchos se me acercan allí y se quejan que no los dejan hablar, que las decisiones las toman un pequeño grupo. Pero bueno, ese es el problema de la oposición en verdad. Nuestro país nos está viendo y nos exige a ambos que depongamos algunas actitudes. Vamos a deponerlas, pero si podemos decirnos las verdades, nos las decimos como la dijo el diputado Ramos Alú. Yo pregunto, en la condena a la violencia, yo por lo menos no los he escuchado, que alguien de la oposición, uno solo de la oposición haya condenado el intento de incendiar un preescolar. Uno solo. La UNEFA. Uno solo. Yo no he escuchado ninguno. Y eso es una verdad. Ahora, si alguien tiene una prueba en contrario, que la demuestre, pues. Que la demuestre, que no, yo estoy en contra de quemar el preescolar con 89 niños adentro. 89 niños adentro de un preescolar y le metieron candela y nadie lo condena. Nadie lo condena. ¿Por qué? Por cálculo político. Por Dios, este país no se merece eso, que por un cálculo político no seamos capaces de condenar la violencia. Y uno dice, no, es que Leopoldo López ya está preso y nadie se acuerda de Leopoldo López. No, nosotros sí nos acordamos, y ustedes deberían acordarse porque es parte de la oposición, eso no es parte de nosotros, eso es parte de ustedes, de lo que ustedes han creado. Esta reunión estuvo a punto de no darse porque no se ponen de acuerdo para ver quién va a hablar. Ya en la Asamblea Nacional, no es en la Comisión Judicial, pasó una semana para que se pusieran de acuerdo, para ver quiénes iban a estar. Y cuando escuchamos al señor Aveledo decir que debemos elegir a los magistrados de la manera más transparente, a mí ya se me ha acercado a preguntarme cuántos les voy a dar. Imagínese usted. ¿Ah? A mí se me acercaron esta semana para preguntarme cuánto les vamos a dar a la oposición. ¿Qué es esto? Esa es la repartición equitativa. ¿Y quién me lo hizo? Los diputados de la oposición en la Asamblea. ¿Cuántos les vamos a dejar? ¿Cuántos magistrados? Me vas a dejar uno del TCJ y un suplente, perdón, del CNE y un suplente incorporado, con nombre. No, ese le toca al partido tal, eso le toca a tal partido. Eso es en la Asamblea, ahí, en la Asamblea Nacional. Entonces, cuando uno escucha aquí hablar y hablar de democracia y estas cosas, dice, ay Dios, pareciera que estamos hablando de cosas distintas. Aquí en este mismo salón, el 13 de abril, al 14, a las 4 de la mañana, estaba el comandante Chávez llegando, 3:30, llegó aquí al Palacio a las 3:15, y llegó a las 3, aquí 3:30. Y aquí el compañero presidente se juramentó, se llevaron a Simón Bolívar, y uno ve a Bolívar ahí con esos ojos mirándonos a todos, algunos no les importa, ni lo quieren tampoco, pero nosotros sí lo queremos y lo respetamos. Y rendimos el tributo que el comandante Chávez en su momento le rindió al libertador Simón Bolívar, de ponerlo aquí en este salón, el salón de Ayacucho, y mandarlo a buscar inmediatamente apenas el pueblo y la Fuerza Armada, Unión Cívico-Militar, qué cosa, ¿no? En la práctica, Unión Cívico-Militar, trajeron al compañero presidente Hugo Chávez aquí otra vez. Porque decir que no hay Unión Cívico-Militar es probable que se esté interpretando de acuerdo a lo que ocurría aquí en la Cuarta República. Nosotros sí estamos seguros que hay una Unión Cívico-Militar cada día más consolidada. Cada día más consolidada, pueblo y Fuerza Armada unidos, y eso lo vamos a defender nosotros, sin caer en chantaje, no le comemos chantaje a nadie en eso. Algunos hablan de los estudiantes presos, detenidos, solo hay 12 estudiantes detenidos, 12. Aquí uno escucha hablar, por ejemplo, de la libertad para los hermanos Guevara. Cuando a mí me piden la libertad a los hermanos Guevara, yo me acuerdo de Danilo Anderson, inmediatamente. O sea, no puedo pensar en otra cosa, sino en el carro de Danilo Anderson volando de las bombas que le pusieron. Y pedir la libertad de los hermanos Guevara aquí. O sea, eso es parte, por eso es que están protestando, por eso es que quieren tumbar a Nicolás, por la libertad al presidente, por eso es que lo quieren tumbar, por la libertad de los hermanos Guevara. Esto que ha venido ocurriendo en Venezuela, que no ha sido condenado en ningún momento por los sectores de la oposición, tuvo su inicio real el 8 de diciembre en esas elecciones. Lo dijo Elías y lo dijo Aristóbulo. Pensaron que iban a recuperar y dijeron, vamos por ti. ¿No lo dijeron? Vamos por ti, Nicolás, un plebiscito. Vamos por ti, el 8 vamos por ti. ¿Qué pasó? Perdieron las elecciones. Y ahorita nosotros tenemos que hacer un ejercicio. Si ustedes hubieran ganado el 75% de las alcaldías que ganamos nosotros, ¿cómo estaría este país? Incendiado por todos lados. Imaginemos 250 Ceballos de alcalde. Imaginémoslo pues, o Enzo Escarano. ¿Cuánta
violencia hubiese en este país. Violencia política. Violencia política. ¿De quién? ¿Del gobierno? No, de sectores que no creen en la democracia definitivamente y están apostando a la salida del compañero Nicolás, que no lo han dejado gobernar ni un solo día. No lo han dejado gobernar ni un solo día. El mismo 14 no mandaron a desplegar la rabia por todo el país. Costo, 11 venezolanos muertos, su excelencia, 11. 2 niños, asesinados por la violencia. A alguien se le ocurrió pasarles un camión por encima porque estaba bravo, porque le habían llamado a descargar su rabia. 11 asesinados. Y nuestro pueblo no, por favor, yo de verdad estoy obligado a decir esto porque afuera hay un pueblo que no está pensando, o piensa, mejor dicho, que es cierto que aquí no tenemos ningún acuerdo ni ninguna negociación, aquí no hay ningún acuerdo ni negociación. Vamos a decirnos las cosas, pues. Vamos a decirnos las cosas, lo que tengamos que decirnos, dentro del marco de la legalidad. Al presidente comenzaron a decirle ilegítimo desde el primer momento. Ilegítimo, fraude. ¿Para qué? ¿Para qué? Para preparar esto que está ocurriendo ahora. Para preparar esto que está ocurriendo ahora. Exactamente igual Aristóbulo cuando buscan asesinados o muertos Diosdado y Aristóbulo por allá, que lo dijo la radio, o asesinados Diosdado y Freddy Bernal y Aristóbulo. ¿Para qué era? Montando la olla. Es un laboratorio, es un laboratorio. Ahora, lo que da tristeza es que políticos que vayan a elecciones jueguen a ese juego, hagan ese juego, de verdad. Cuando ellos ganan sí hay que reconocerle, que hagan ese juego. Es la voluntad del pueblo, este es el presidente de los venezolanos. Si ustedes quieren sacarlo, bueno, tienen referéndum, esperen la mitad del periodo, recojan la firma, pues, recojan la firma. Constituyente, hagan su constituyente, ojalá llamaran a una constituyente. Renuncia, si es verdad, él no va a renunciar. El problema es los métodos que acompañan a esa petición de renuncia. Los métodos, el llamado a la violencia, a incendiar las calles, para que renuncie. Ahí están obligándoles un golpe de Estado, así tú digas que lo dan militares, nada más. Así tú digas que lo dan militares. Y creo que estás equivocado porque si hay sectores de la oposición que andan tocando militares. Averigua bien, averigua bien. Averigua bien que si hay sectores de la oposición que andan tocando militares, que conviven en la MUC, pero eso no es culpa nuestra, eso es culpa de la ambición de algunos. Decía el señor Aveledo que ellos van a hablar de la inseguridad, nosotros tenemos que hablar de la inseguridad, el tema económico, nosotros tenemos que hablar de la conspiración constante. Estamos obligados para vacunarnos, para vacunarnos. Porque cuando usted habla aquí, pero no ha dicho allá afuera, que condena los asesinatos, las guarimbas, los guarimberos, las guayas, los francotiradores, uno dice, aquí no hay sinceridad. No hay sinceridad, hay un cálculo político. Y si a ustedes les reclama la oposición afuera, porque están sentados aquí, ese es el problema de ustedes, no, nosotros no le vamos a arreglar eso a ustedes. Ahora, nosotros sí estamos unidos y el pueblo sabe que aquí está el presidente de la República dirigiendo un diálogo, un llamado de paz desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo lo está haciendo. Y el pueblo en la calle, ¿cuánto que dicen las encuestas? La que menos dice, 80, alrededor de 80, que quieren la paz para este país. Denle la lectura que ustedes quieran. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos donde sea, cuando sea, para hablar de paz en este país. Y no solo para hablar, sino para mejorar lo que haya que mejorar para que haya paz. Nosotros creemos en la paz también. No queremos muertes aquí. No queremos que haya violencia. No queremos, para nada. No queremos que haya violencia. Nosotros queremos que haya paz, tranquilidad y que el pueblo sienta que cuando elige un gobernante como el presidente de la República va a ser respetado, va a ser reconocido, porque a mí me piden allá en la asamblea, tienes que reconocerlo, pero no reconocen al presidente de la República. Dando y dando, hermano. Exíjale a los de la MUC que reconozcan al presidente de la República. Entonces el jefe de la MUC, el presidente nos exigió a todos sentados aquí estamos, sentaditos, sin ningún tipo de problema. Y el que hable va a hablar el que el presidente considere que va a hablar. Nosotros no tenemos ningún problema en eso. Ojalá le hicieran caso a usted como nosotros estamos unidos en este caso, mejor dicho. Yo, presidente, quiero de verdad manifestar que
que haremos todo lo que tengamos que hacer. Ojalá la oposición se siente en la Comisión de la Verdad. Ojalá vayan y nombren sus diputados a la Asamblea Nacional, que nos prometieron que lo iban a nombrar. Dejamos de 7, dejamos 4 para nosotros, 3 para la oposición, no los han nombrado. No les interesa la verdad, pareciera. Porque yo recuerdo que cuando la Comisión de la Verdad pasada, del golpe de Estado del 2002, yo estuve allí 7 horas sentado, respondiendo preguntas. 7 horas. Todas las preguntas, algunas unas sandeces, y uno las respondía. De diputado. Y las respondían. ¿Qué pasaba cuando llevaban a los que estaban involucrados en el golpe de Estado? No aguantaban 2 preguntas. Se levantaban y se iban corriendo. Se paraban. Se levantaban y se iban corriendo. Y son los demócratas. Son los demócratas. Cuente, señor presidente, con el Partido Socialista Unido de Venezuela por hacer el esfuerzo que tengamos que hacer. Y quiero terminar con el tema de los llamados colectivos armados, que también es otra matriz de opinión preparadita. Colectivos armados, colectivos armados, colectivos armados. Los únicos colectivos armados son los paramilitares que estaban en la finca de Actari, reconocidos aquí, y no los trajo el gobierno, los trajo la oposición, hace 10 años para esta fecha. Los únicos armados son los que asesinan gente en las guarimbas. Son colectivos armados, que eso sí se ha demostrado pública y notoria y comunicacionalmente, que están armados y están asesinando gente. Los únicos colectivos armados son los que le prenden candela a un colegio o una universidad. Eso sí, esos son peligrosos. Lo demás es una matriz de opinión, perversa además. Hay una falta de respeto a los colectivos, cantidad de colectivos que hay en Venezuela, que creo que se les revierte a ustedes. Porque ahorita el pueblo venezolano está organizado en tantas cosas, y esos todos son colectivos. Ustedes dicen que todos los colectivos son armados, mañana le van a pedir los votos a esos colectivos en la calle. Muchísimas gracias, señor. Espero no haberme excedido tanto. Muchísimas gracias. Yo quiero hacer una pequeña reflexión de 20 segundos. Son las 11:05 de la noche. Más o menos tenemos casi 3 horas, ¿verdad? En general en la actividad. Han hablado 1, 2, 3, 4, 8, 4 y 4. Faltan por hablar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 faltan. Digo, para hacer un esfuerzo, pues, vamos a hablar todos, seguramente nos van a dar 2, 3 de la mañana, la gente está full sintonía a esta hora, y creo que es muy importante todo lo que se está diciendo, todo. Pero se puede hacer un esfuerzo de síntesis, un llamado, pues, una reflexión, se puede hacer un esfuerzo de síntesis y si es posible no repetir, porque bueno, un primer encuentro, un primer debate, ya hay propuestas sobre la mesa, ¿verdad? Seguramente tomaremos algunas de esas propuestas y al final, 2, 3 de la mañana, trazaremos un rumbo, pero hago ese llamado, hacer un esfuerzo para que los voceros anotados puedan lanzar píldoras contundentes y ver si podemos reducir el tiempo de duración de esta primera jornada. Y vamos a darle ahora la palabra, nada más y nada menos que al presidente de la Asamblea Nacional, miembro del alto mando político de la Revolución, Diosdado Cabello. No te vayas a encadenar tanto. No, yo voy a usar mis 10 minutos, más los que usó el diputado Manuel. Yo no tengo tanta pedagogía parlamentaria, porque no tengo tanta experiencia, apenas 3 años pero procuraré decir lo que quiero decir sin que me provoquen, sin caer en la provocación. Quiero recordarle al diputado Ramos Alú que hay otro juicio que también el gobierno perdió cuando el presidente solicitó hizo la pregunta para el referéndum para la Asamblea Nacional Constituyente. Le cambiaron la pregunta y el comandante Chávez lo aceptó. Yo no soy abogado, pero la memoria viaja y viaja. A lo mejor en la Cuarta República era así, que el gobierno cada vez que decía algo, eso era. Y de ahí veníamos precisamente, de ahí veníamos. Cuando el comandante Chávez preguntó la Asamblea Nacional Constituyente, le cambiaron su pregunta. Pero bueno, así es la cosa, ¿no? En mi pueblo dicen que burro no se acuerda cuando fue pollino. Y ocurre normalmente. Yo quiero decir algunas cosas, ¿no? Porque el compañero Ramos Alú habló tanto, porque es que en verdad, cuando hablan aquí de democracia,
probablemente en la MUC no tenga tanto tiempo de hablar, no le dan tanto tiempo para hablar, porque es limitado pareciera. Algunos diputados también lo han hecho de esa manera. Nosotros no le vemos ningún problema. Ahora, lo que quiero quizás comenzar es que nosotros sabemos con quién estamos sentados ahora. Los mismos oposición venezolana, de hace bastante tiempo, del año 2002. Expertos en decir yo no fui, siempre yo no fui. Para que asuman una responsabilidad así es complicado, muy complicado. Así los agarren con las manos en la masa, muy complicado. Nunca fueron, nunca. Eso a nosotros nos hace estar sobre aviso, ¿no? Sobre aviso. Y difiero mucho de pensar que hay una oposición que se quedó allá afuera y una oposición que vino para acá. Yo honestamente veo a la oposición un solo paquete, exactamente igual, no distingo, porque siento que muchos de los que están acá, o la gran mayoría, o muy pocos, porque no los conozco, de los que están acá, se han deslindado verdaderamente de la violencia. No ha habido deslinde de la violencia. A veces dicen una cosa, a veces dicen otra, pero decir que se deslindan de la violencia, que condenan a los guarimberos que han causado la muerte de una cantidad de venezolanos, no que va. Ha sido muy difícil lograr eso. Y nuestro pueblo lo sabe. Tristemente nuestro pueblo lo sabe. Ahora, ¿eso es por cálculo político? No sé, porque hay mucha gente en la oposición, lo decía el diputado Ramos Alú, que tiene un costo político que ellos estén aquí. Bueno, eso es cálculo político, pues. Eso es cálculo político. O estamos aquí o no estamos. O condenamos la violencia o no la condenamos. Porque no podemos decir que la violencia es buena, así como los golpes no son buenos. La violencia tampoco es buena, venga donde venga. Nosotros la hemos condenado. El primero que la ha condenado ha sido el compañero presidente Nicolás Maduro. Y ha pregonado la paz y la ha practicado desde que llegó y ha hecho llamados constantemente. A esos llamados inclusive han causado burlas. Y pasaron toda esta cantidad de tiempo para que, bueno, se diera esta conversación. Algunos nos critican nuestro tono de conversación, que gritamos, que decimos cosas, ¿no? Pero en ese tono jamás, a verdad, Lía, nunca hemos mandado a asesinar a nadie, ni llamado a asesinar a nadie, ni a apagar nuestra rabia, no. Hay otros que calladitos dicen y hacen cosas peores. Yo creo que el país en verdad merece sinceridad. ¿Esto irá a avanzar? No sé, yo en verdad tengo mis dudas. Porque cuando uno escucha que pareciera que todas las culpas las tiene el gobierno, uno dice, Dios, ¿cómo la va a tener el gobierno? Todas las culpas las tiene el gobierno. Toda es responsabilidad del compañero presidente Nicolás Maduro. Claro, sí es responsable. No se ha dejado tumbar en este año que tiene de gobierno. Responsable. Ante el país, ante el mundo, pues. Responsable. No ha permitido que un grupo que por la violencia quiera sacarlo del poder. El antidemocrático es Nicolás Maduro. Los democráticos son los otros, los que quieren sacarlo por la fuerza, los que quieren obligar los tiempos electorales y no electorales. Uno escucha, por ejemplo, al doctor Ramón Guillermo Meledo hablar de democracia. Ay, yo me digo, Dios mío, si me hubieran preguntado a mí por el campeonato de béisbol en el 2002, seguro que hubiera dicho que no lo suspendieran. De verdad. No, nunca lo hubiera suspendido. Nunca lo hubiera suspendido. Pero bueno, son cosas que pasan y está ahí la historia. Está la historia, hablarme de democracia, de cómo funciona la asamblea. Bueno, yo le diría, revise cómo funciona la MUC, que mucha gente se queja, porque yo en la asamblea atiendo muchos diputados de la oposición, muchos se me acercan allí y se quejan que no los dejan hablar, que las decisiones las toman un pequeño grupo. Pero bueno, ese es el problema de la oposición en verdad. Nuestro país nos está viendo y nos exige a ambos que depongamos algunas actitudes. Vamos a deponerlas, pero si podemos decirnos las verdades, nos las decimos como la dijo el diputado Ramos Alú. Yo pregunto, en la condena a la violencia, yo por lo menos no los he escuchado, que alguien de la oposición, uno solo de la oposición haya condenado el intento de incendiar un preescolar. Uno solo. La UNEFA. Uno solo. Yo no he escuchado ninguno. Y eso es una verdad. Ahora, si alguien tiene una prueba en contrario, que la demuestre, pues. Que la demuestre, que ya no, yo estoy en contra de quemar el preescolar con 89 niños adentro. 89 niños adentro de un preescolar y le metieron candela y nadie lo condena. Nadie lo condena. ¿Por qué? Por cálculo político. Por Dios, este país no se merece eso. Que por un cálculo político no seamos capaces de condenar la violencia. Y uno dice, no, es que Leopoldo López ya está preso y nadie se acuerda de Leopoldo López. No, nosotros sí nos acordamos. Y ustedes deberían acordarse porque es parte de la oposición. Eso no es parte de nosotros. Es parte de ustedes, de lo que ustedes han creado. Esta reunión estuvo a punto de no darse porque no se ponen de acuerdo para ver quién va a hablar.
Ya en la Asamblea Nacional, no es en la Comisión Judicial, pasó una semana para que se pusiera incendiado por todos lados. Incendiado por todos lados. Imaginemos 250 ceballos de alcalde. Imaginémoslo pues, o Enzo Escarano. ¿Cuánta violencia hubiese en este país? Violencia política. Violencia política. ¿De quién? ¿Del gobierno? No, de sectores que no creen en la democracia definitivamente y están apostando a la salida del compañero Nicolás, que no lo han dejado gobernar ni un solo día. No lo han dejado gobernar ni un solo día. El mismo 14 no mandaron a desplegar la rabia por todo el país. Costo, 11 venezolanos muertos, su excelencia, 11. 2 niños, asesinados por la violencia. A alguien se le ocurrió pasarles un camión por encima porque estaba bravo, porque le habían llamado a descargar su rabia. 11 asesinados. Y nuestro pueblo no, por favor, yo de verdad estoy obligado a decir esto porque afuera hay un pueblo que no está pensando, o piensa, mejor dicho, que es cierto que aquí no tenemos ningún acuerdo ni ninguna negociación, aquí no hay ningún acuerdo ni negociación. Vamos a decirnos las cosas, pues. Vamos a decirnos las cosas, lo que tengamos que decirnos, dentro del marco de la legalidad. Al presidente comenzaron a decirle ilegítimo desde el primer momento. Ilegítimo, fraude. ¿Para qué? ¿Para qué? Para preparar esto que está ocurriendo ahora. Para preparar esto que está ocurriendo ahora. Exactamente igual Aristóbulo cuando buscan asesinados o muertos Diosdado y Aristóbulo por allá, que lo dijo la radio, o asesinados Diosdado y Freddy Bernal y Aristóbulo. ¿Para qué era? Montando la olla. Es un laboratorio, es un laboratorio. Ahora, lo que da tristeza es que políticos que vayan a elecciones jueguen a ese juego, hagan ese juego, de verdad. Cuando ellos ganan sí hay que reconocerle, que hagan ese juego. Es la voluntad del pueblo, este es el presidente de los venezolanos. Si ustedes quieren sacarlo, bueno, tienen referéndum, esperen la mitad del periodo, recojan la firma pues, recojan la firma. Constituyente, hagan su constituyente, ojalá llamarán una constituyente. Renuncia, si es verdad, él no va a renunciar. El problema es los métodos que acompañan a esa petición de renuncia. Los métodos, el llamado a la violencia, a incendiar las calles, para que renuncie. Ahí están obligándoles un golpe de Estado, así tú digas que lo dan militares, nada más. Así tú digas que lo dan militares. Y creo que estás equivocado porque si hay sectores de la oposición que andan tocando militares. Averigua bien, averigua bien. Averigua bien que si hay sectores de la oposición que andan tocando militares, que conviven en la MUC, pero eso no es culpa nuestra, eso es culpa de la ambición de algunos. Decía el señor Aveledo que ellos van a hablar de la inseguridad, nosotros tenemos que hablar de la inseguridad, el tema económico, nosotros tenemos que hablar de la conspiración constante. Estamos obligados para vacunarnos, para vacunarnos. Porque cuando usted habla aquí, pero no ha dicho allá afuera, que condena los asesinatos, las guarimbas, los guarimberos, las guayas, los francotiradores, uno dice, aquí no hay sinceridad. No hay sinceridad, hay un cálculo político. Y si a ustedes les reclama la oposición afuera, porque están sentados aquí, ese es el problema de ustedes, bueno, nosotros no les vamos a arreglar eso a ustedes. Ahora, nosotros sí estamos unidos y el pueblo sabe que aquí está el presidente de la República dirigiendo un diálogo, un llamado de paz desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo lo está haciendo. Y el pueblo en la calle, ¿cuánto que dicen las encuestas? La que menos dice, 80, alrededor de 80, que quieren la paz para este país. Denle la lectura que ustedes quieran. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos donde sea, cuando sea, para hablar de paz en este país. Y no solo para hablar, sino para mejorar lo que haya que mejorar para que haya paz. Nosotros creemos en la paz también. No queremos muertes aquí. No queremos que haya violencia. No queremos, para nada. No queremos que haya violencia. Nosotros queremos que haya paz, tranquilidad y que el pueblo sienta que cuando elige un gobernante como el presidente de la República va a ser respetado, va a ser reconocido, porque a mí me piden allá en la Asamblea, tienes que reconocerlo, pero no reconocen al presidente de la República. Dando y dando, hermano. Exíjale a los de la MUC que reconozcan al presidente de la República. Entonces el jefe de la MUC, el presidente nos exigió a todos sentados aquí estamos,
sentadito, sin ningún tipo de problema. Y el que hable va a hablar el que el presidente considere que va a hablar. Nosotros no tenemos ningún problema en eso. Ojalá le hicieran caso a usted como nosotros estamos unidos en este caso, mejor dicho. Yo, presidente, quiero de verdad manifestar que haremos todo lo que tengamos que hacer. Ojalá la oposición se siente en la Comisión de la Verdad. Ojalá vayan y nombren sus diputados a la Asamblea Nacional, que nos prometieron que lo iban a nombrar. Dejamos de 7, dejamos 4 para nosotros, 3 para la oposición, no los han nombrado. No les interesa la verdad, pareciera. Porque yo recuerdo que cuando la Comisión de la Verdad pasada, del golpe de Estado del 2002, yo estuve allí 7 horas sentado, respondiendo preguntas. 7 horas. Todas las preguntas, algunas unas sandeces, y uno las respondía. De diputado. Y las respondían. ¿Qué pasaba cuando llevaban a los que estaban involucrados en el golpe de Estado? No aguantaban 2 preguntas. Se levantaban y se iban corriendo. Se paraban. Se levantaban y se iban corriendo. Y son los demócratas. Son los demócratas. Cuente, señor presidente, con el Partido Socialista Unido de Venezuela por hacer el esfuerzo que tengamos que hacer. Y quiero terminar con el tema de los llamados colectivos armados, que también es otra matriz de opinión preparadita. Colectivos armados, colectivos armados, colectivos armados. Si eran de acuerdo para ver quiénes iban a estar. Y cuando escuchamos al señor Aveledo decir que debemos elegir a los magistrados de la manera más transparente, a mí ya se me ha acercado a preguntarme cuántos les voy a dar. Imagínese usted. ¿Ah? A mí se me acercaron esta semana para preguntarme cuánto les vamos a dar a la oposición. ¿Qué es esto? Esa es la repartición equitativa. ¿Y quién me lo hizo? Los diputados de la oposición, en la asamblea. O sea, ¿cuántos les vamos a dejar? ¿Cuántos magistrados? Me vas a dejar uno del TCJ y un suplente, perdón, del CNE y un suplente incorporado. Con nombre. No, ese le toca al partido tal. Eso le toca a tal partido. Eso es en la asamblea. Ahí, en la Asamblea Nacional. Entonces, cuando uno escucha aquí hablar y hablar de democracia y estas cosas, dice, ay Dios, pareciera que estamos hablando de cosas distintas. Aquí en este mismo salón, el 13 de abril, el 14, a las 4 de la mañana, estaba el comandante Chávez llegando, 3:30, llegó aquí al Palacio a las 3:15, y llegó a las 3, aquí 3:30. Y aquí el compañero presidente se juramentó, se llevaron a Simón Bolívar, y uno ve a Bolívar ahí con esos ojos mirándonos a todos, a algunos no les importa, ni lo quieren tampoco, pero nosotros sí lo queremos y lo respetamos. Y rendimos el tributo que el comandante Chávez en su momento le rindió al libertador Simón Bolívar, de ponerlo aquí en este salón, el salón de Ayacucho, y mandarlo a buscar inmediatamente apenas el pueblo y la Fuerza Armada, Unión Cívico-Militar, qué cosa, ¿no? En la práctica, Unión Cívico-Militar, trajeron al compañero presidente Hugo Chávez aquí otra vez. Porque decir que no hay Unión Cívico-Militar es probable que se esté interpretando de acuerdo a lo que ocurría aquí en la Cuarta República. Nosotros sí estamos seguros que hay una Unión Cívico-Militar cada día más consolidada, pueblo y Fuerza Armada unidos, y eso lo vamos a defender nosotros, sin caer en chantaje, no le comemos chantaje a nadie en eso. Algunos hablan de los estudiantes presos, detenidos, solo hay 12 estudiantes detenidos, 12. Aquí uno escucha hablar, por ejemplo, de la libertad para los hermanos Guevara. Cuando a mí me piden la libertad de los hermanos Guevara, yo me acuerdo de Danilo Anderson, inmediatamente. O sea, no puedo pensar en otra cosa, sino en el carro de Danilo Anderson volando de las bombas que le pusieron. Y pedir la libertad de los hermanos Guevara aquí. O sea, eso es parte, por eso es que están protestando, por eso es que quieren tumbar a Nicolás, por la libertad al presidente, por eso es que lo quieren tumbar, por la libertad de los hermanos Guevara. Esto que ha venido ocurriendo en Venezuela, que no ha sido condenado en ningún momento por los sectores de la oposición, tuvo su inicio real el 8 de diciembre en esas elecciones. Lo dijo Elías y lo dijo Aristóbulo. Pensaron que iban a recuperar y dijeron, vamos por ti. No lo dijeron. Vamos por ti, Nicolás, un plebiscito. Vamos por ti, el 8 vamos por ti. ¿Qué pasó? Perdieron las elecciones. Y ahorita nosotros tenemos que hacer un ejercicio. Si ustedes han ganado el 75% de las alcaldías que ganamos nosotros, ¿cómo estaría este país?